La UNAM organizó un foro de análisis sobre las plataformas electorales de los partidos políticos y los candidatos, que además reunió a los representantes de los partidos y expertos. Enrique Muñiz nos tiene los detalles. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, exhortó a los candidatos a la presidencia de la República a generar campañas políticas limpias, de propuestas y ajustados a los topes de campaña delineados por el máximo organismo electoral del país. Al inaugurar el Foro México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios en la UNAM, Córdoba Vianello detalló que estos foros de análisis y reflexión coadyuvan a fomentar una cultura de emisión de voto informado. Que este ciclo de mesas de reflexión forma parte de una estrategia de colaboración de las instituciones de educación superior, como se ha mencionado, con el Instituto Nacional Electoral, para que el debate en clave democrática empape la conversación universitaria, tanto entre el personal académico como entre las y los estudiantes. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, indicó que el país se encuentra ante un gran reto democrático y los jóvenes serán fundamentales para esta jornada. 15 millones de ellos, entre 18 y 24 años, podrán votar. De esta cifra, 4 millones lo harán por primera vez. Por ello, la importancia de que las universidades generen estos espacios informativos y de análisis de candidatos y plataformas políticas. Y la Universidad Nacional no puede ni debe ser ajena a los tiempos electorales del país. Entre nosotros, las diferentes posturas políticas deben expresarse en un marco de respeto irrestricto a las preferencias partidarias de otros. Este foro en la UNAM se realizará del 10 al 12 de abril con 6 mesas temáticas. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.